Veamos, muchachos, el siguiente problema. Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre las edades en meses de todos los niños que acudieron hoy a su consultorio y fueron vacunados contra la influenza. Edades de 8, 9, 10 y 11, las cantidades 3, 2, 2 y 3. Determine la varianza del número de meses de todos estos niños. Bien, entonces, para calcular la varianza necesitamos reconocer cuál es el valor de la media aritmética. Calculamos entonces la media aritmética y esta será igual en tabla a la sumatoria de cada dato multiplicado por la frecuencia entre el total de datos. Pero afortunadamente esta distribución es simétrica. El primer valor de la frecuencia igual a la última, la segunda a la penúltima, etc. Con esas características, la media aritmética será la semisuma de los extremos o de los términos centrales. 9 más 10, 19, la mitad, 9,5. Tenemos ya el valor de la media aritmética. La varianza viene a ser el valor que se calcula tomando la sumatoria de cada dato menos el valor de la media aritmética multiplicado por la frecuencia y dividido entre el total. En este caso tendremos el valor de 3 con respecto, hay 3 valores que tienen una edad de 8. 8 con respecto a 9,5, la diferencia saldría 1,5 elevado al cuadrado. Diferencia, perdón, elevado al cuadrado por la frecuencia. La frecuencia sería 3. Más, luego tomamos 9 con respecto a 9,5, la diferencia es 0,5 al cuadrado. Tendremos por acá 0,5 al cuadrado multiplicado por la frecuencia 2. Y luego tendremos 10 menos 9,5, saldrá 0,5 al cuadrado por 2. Y el otro, 11 menos 9,5, saldrá 1,5 al cuadrado por 3. Se vuelve a repetir por la simetría. Entonces todo esto lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre el total de datos. 3 más 2 más 2 más 3, esto nos da un total de 10 datos. Efectuamos las operaciones, tendríamos 1,5 al cuadrado, saldría 2,25 por 3 saldría 6,75. Acá tendríamos 1,25 por 2 saldría 2,50. Efectuando las operaciones, el resultado final va a salir 1,45. Alternativa B. Bien, muchachos, observemos lo siguiente. Calcule la varianza de las siguientes notas de un alumno en estos últimos exámenes, cuyas notas son 9, 10, 10, 11, 10, 10. Si ordenamos de menor a mayor las notas indicadas, tendremos que las notas son 9, 10, 10, 10, 10 y 11. Se observa que tiene una distribución simétrica, por lo tanto, el valor de la media aritmética será la semisuma de los extremos o la semisuma de los términos centrales. 9 más 11, 20, la mitad 10, 10 más 10, 20, la mitad 10. La media aritmética de todo este conjunto viene a ser igual a 10. Una vez que hemos calculado la media aritmética, vamos a determinar la varianza. El valor de la varianza viene a ser igual a la suma de cada dato disminuido en el valor de la media aritmética, todo esto al cuadrado, entre el total de datos. Como observamos, 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. Y lo mismo para acá y en estos. Todos estos saldrían ceros, excepción 10 menos 9 saldría 1, más 10 menos 11 menos 1 al cuadrado sale 1, entre el total de datos. ¿Cuántos datos vemos? 6. La varianza vendría a ser 2 sextos. 1/3, que en decimal saldría 0,3 periódico. Y este vendría a ser el valor respectivo. Alternativa B. Bien, muchachos, continuamos la solución de los problemas. Nos dicen, la media y la desviación estándar de los números mn, 4, 4, 5 y 7 es 7 y 5 respectivamente. Halle la media aritmética de m cuadrado y n cuadrado. Entonces, tendremos lo siguiente. Cuando nos hablan de la media aritmética, está indicando que tenemos que sumar los números señalados. M más n más 4 más 4 más 5 y más 7. Y como se trata de 6 números, lo dividimos entre 6 y este es el valor de la media aritmética. La media aritmética dice que vale
7. Y si la media aritmética vale 7, este 6 multiplica 7, tengo 42. 7 más 5, 12, más 4, 16, más 4, 20. 20 resta 42, entonces la suma de m más n vendría a ser igual a 22. Tengo esta suma. Ahora, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, si quiero conocer la varianza, simplemente elevo al cuadrado la desviación estándar. La desviación es 5, la varianza vendrá 25. ¿Y cómo se calcula la varianza? Restando a cada uno de los datos el valor de la media aritmética. 7 resta m, tendremos m menos 7 elevado al cuadrado, más lo propio con n, tendremos n menos 7 al cuadrado, más 7 que resta 4, 3 al cuadrado 9, 7 resta 4, 3 al cuadrado 9, 7 menos 5, 2 al cuadrado 4, 7 menos 7, 0, no queda nada. Tendré 9 más 9 más 4, 9 más 9, 18, más 4, 22. Acá tendremos 22. ¿Sobre cuánto? Sobre la cantidad de términos que vendría a ser 6. Y la varianza tiene el valor de 25, te había dicho. 6 multiplica 25, tendremos 150. 22 resta 150, tendremos 128. ¿Y cuál es el desarrollo de esta figura? Desarrollo de este binomio elevado al cuadrado será cuadrado del primero menos el doble producto más el cuadrado del segundo. Desarrollo del cuadrado del primero, n cuadrado, menos el doble producto más el cuadrado del segundo. Tendremos para acá 7 al cuadrado 49, 7 al cuadrado 49, 49 y 49 sumarán 98. Pero tendré el doble producto, 2 por 7, 14 por m. Acá también tendré 14 por n. Factorizo 14, factorizo menos 14 y me queda m más n, que vale 22. Y todo esto se suma con 98. Este valor, con ese valor, 14 por 22, 308. 308, le restamos 98, nos quedaría ¿cuánto? 120, 110. Con esto, con este 128, nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría 338. M cuadrado más n cuadrado resulta ser 338. Me piden calcular la media de m cuadrado y n cuadrado. Por lo tanto, la media será la suma de ellos dividido entre 2. Si esto lo dividimos entre 2, el resultado saldrá 169. 169 es nuestra alternativa D. Bien muchachos, veamos el siguiente problema. Una empresa contrata a 6 trabajadores pagándole diariamente 49, 50, 55, 60 y 60 soles, respectivamente. A cada trabajador, si los 6 trabajadores reciben un aumento del 20% de sus pagos diarios, pero por alimentación diaria le hace un descuento de 15 soles, determine la varianza de los números que representan los nuevos jornales. Entonces, tenemos que inicialmente los valores que se señalan son 49, 50, 50, 55, 55, 60 y 60. Pues bien, para calcular la varianza de este conjunto de números, primero calculamos lo que viene a ser la media aritmética. La media aritmética será la suma de los valores entre la cantidad 50 y 50 sale 100, 60, 60, 120, más 100, 220. 55 más 49, esto nos daría ¿cuánto? Esto nos daría 104. 104 más el valor de 220 saldría 324 entre el valor de 6. Y esto nos da el valor de 54. Ya está. 54 viene a ser entonces la media aritmética que corresponde a estos términos que están aquí señalados. Ahora, con este valor de la media aritmética, restamos a cada uno para conocer el valor de la varianza. Restamos y tomamos su cuadrado. 54 con 49 saldría 5, al cuadrado 25. 54 con 50, 4, al cuadrado 16. Como hay dos términos, tendré 2 veces 16, o sea 32. Más 54 menos 55 sale 1, al cuadrado 1. 54 con 60 saldría 6, al cuadrado 36. Como hay dos términos, 72. Sumamos por acá.
y dividimos entre la cantidad de términos que es 6. 72 más 1, 73. 73 más 32, 105. 105 más 25, la suma saldría 130. Repito, 72 más 1, 73. 73 más 32, 73 más 32 saldría 105. Más 25, 130. 130 entre 6. El valor de la varianza resulta ser 130 sobre 6. Mitad, mitad, 65 tercios. Ahora, ¿qué resulta? Que los valores que tenemos inicialmente van a variar. Dice de que ahora se les va a dar un aumento del 20%. Cuando a cada uno de los términos aumenta en una cantidad o cuando se les multiplica por una misma cantidad, entonces su media aritmética también se multiplica por dicha cantidad, pero su varianza queda multiplicado por el cuadrado de esa cantidad. Como aumentan en un 20%, significa que él será 120% del valor anterior. Se multiplica por 120%, cada uno se multiplica por 120%, quiere decir que la nueva varianza será el 120% al cuadrado del valor anterior, 65 tercios. 120%, esto sería 120 sobre 100. 6 quintos al cuadrado saldría 36 sobre 25, multiplicado por 65 tercios. Sacamos quinta, me queda 5, sacamos quinta, queda 13. Tercera parte, me queda 12. 12 por 13 saldría 156 sobre 5. Esto, 156 entre 5, 15 entre 5 saldría 3. 6 entre 5 saldría 1 sobre 1, saldría 2, 31,2. Este es el valor de la varianza con este aumento. Luego dice que se va a proceder a aumentar a cada uno, se le va a hacer a cada uno un descuento. Cuando a cada uno se le suma o se le resta una misma cantidad, el valor de la media aritmética aumenta o disminuye en esa misma cantidad. Pero si se hace a todos el aumento o la disminución, la varianza no cambia. Por lo tanto, esta última varianza no cambia cuando a todos se le hace un descuento de 15 soles. Por lo tanto, la varianza final será de 31,2, alternativa B. Muy bien, muchachos, veamos el siguiente problema. En un grupo de estudiantes se considera el número de ensayos que necesita cada uno para memorizar una lista de 6 pares de palabras. Los resultados fueron 9, 6, 8, 10, 7. Un grupo de actores fue sometido a la misma experiencia que los estudiantes mencionados y para ello resultó una media de 4,8 y una desviación estándar de 1,8. En cuanto a la cantidad de ensayos necesarios para memorizar la lista de 6 pares de palabras, hay el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El primer grupo es más homogéneo que el segundo mejor que el primero o ambos tienen la misma variabilidad. Veamos. Para ver qué tan dispersos son los valores con respecto a los resultados obtenidos, vamos a comparar lo que son los resultados del primero con los del segundo grupo. Y para comparar vamos a tomar unos indicadores que vienen a ser tanto la media aritmética como su varianza. En el caso del primer grupo, la media aritmética será la suma de todas las cantidades dividida entre el número de ellas. Si lo ordenamos, vamos a obtener una figura muy interesante. Ordenados son los números 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando se tiene una progresión aritmética, la media aritmética es la semisuma de los extremos o igual al término central. En este caso, viene a ser igual a 8 directamente. Y el cálculo de la varianza será entonces igual al valor que resulta de sumar cada una de las diferencias de los datos con el valor de la media aritmética y esas diferencias se eleva al cuadrado. 6 menos 8 elevado al cuadrado sale 4. 7 menos 8, esa diferencia al cuadrado sale 1. 8 menos 8 sale 0 al cuadrado 0. 9 menos 8, 1 al cuadrado 1. 10 menos 8, 2 al cuadrado 4. Por lo tanto, esta suma de diferencias al cuadrado se divide entre la cantidad. Tendríamos que arriba sale 10 entre 5. La varianza viene a ser 2. Pero si la varianza es igual a 2,
la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, sería la raíz cuadrada de 2, es decir, 1,41. Ya está. Estos son los resultados del primer grupo. Ahora veamos los resultados del segundo grupo. En el segundo grupo, los tiempos que van a demorar, nos dicen por acá, van a ser de 4,8. La media del segundo grupo es un valor de 4,8. Pero la desviación estándar del segundo grupo dice que resulta ser 1,8. Entonces, tenemos de que el valor de la varianza es mayor al valor de la varianza del primer grupo. Es decir, que están más alejados los valores de los datos con respecto a su media aritmética. Entonces, el primer grupo es el más homogéneo. Si ese es el más homogéneo, solamente la primera sería la alternativa correcta, ya que el segundo no es más homogéneo que el primero ni tienen la misma variabilidad. Por lo tanto, nuestra respuesta será solo 1, alternativa A. Bien, muchachos, veamos la siguiente solución. Del siguiente conjunto de datos, 3, 8, 6, 8, 8, 9, determina la desviación estándar. Entonces, de los datos que aquí aparecen, repito, el 3, 8, 6, 8, 8 y 9, lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Sumamos y dividimos entre la cantidad. Se trata de 6 números, dividimos entre 6. 8, 8 y 8, 3 veces 8 saldría 24, más 6, 30, 9 más 3, 12, más el 30, 42. Por lo tanto, la media aritmética resulta ser igual a 7. Ahora, para calcular la varianza, tenemos que restar la media aritmética de cada uno de los datos que aparecen en el problema y elevar al cuadrado. 7 con 3 diferencia 4, al cuadrado 16, más 7 con 8 diferencia 1, al cuadrado 1. Como hay 3 valores 8, tendré 3 veces 1, o sea 3. 7 menos 6, 1 al cuadrado, otra vez 1. 7 menos 9 quedaría 2 al cuadrado, 4. Y tendríamos ya los valores. ¿Entre cuánto? Entre la cantidad de términos que viene a ser 6. 16 más 4, 20. Más 4, 24. 24 entre 6, la varianza resulta ser 4. Queremos calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, raíz cuadrada de 4. Y eso resulta ser igual a 2. La desviación estándar igual a 2, alternativa D. Veamos, muchachos. La suma de las calificaciones de 5 estudiantes es 55 y la suma de los cuadrados de las mismas es 605. Halla su desviación estándar. Entonces, nosotros conocemos que para el cálculo de la varianza podemos decir que se suman las diferencias de cada dato con respecto a la media aritmética elevado al cuadrado dividido entre el número de ellas. Pero la otra fórmula de calcular la varianza es sumar cada uno de los datos elevados al cuadrado entre el total de datos menos el cuadrado de la media aritmética. En este caso, con los datos que se presentan, utilizamos esta segunda fórmula. Diremos, la suma de las calificaciones de 5 estudiantes es 55. Entonces, para calcular la media aritmética, la suma de los estudiantes, 55, se divide entre la cantidad. ¿Cuántos son? 5 estudiantes. 55 entre 5, esa es la media aritmética y lo elevamos al cuadrado para conocer la varianza. ¿Qué más me indica? La suma de los cuadrados de los mismos es 605. Esto es dato del problema, esto vale 605. Lo cual se divide entre la cantidad de datos que es 5 y le restamos el cuadrado de la media aritmética. Ese será el valor de la varianza. 605 entre 5, esto sale 121. 55 entre 5 es 11. 11 al cuadrado también vale 121. La diferencia es igual a 0. Si la varianza tiene valor 0, la desviación estándar también será de valor igual a 0. La alternativa B.
muchachos, veamos la solución del siguiente problema. Los empleados de una institución laboran 38, 41, 32, 39 y 45 horas en una semana. Si para la siguiente semana todos trabajaran 2/3 más de lo que laboraban en la semana anterior, halle la varianza en las horas semanales que trabajaron en la última semana. Pues bien, indicamos acá el número de horas que han laborado. Será 38, 41, 32, 39 y 45. Bien, con estos datos, primero vamos a calcular cuál es el valor de la media aritmética. La media aritmética será la suma de los datos dividido entre la cantidad de ellos. 38 más 32 suman 70. 41 más 39 suman 80. 80 más 70, 150. Más 45 tendremos 195. 195 entre 5, esto nos da el valor de 39. Este es el valor de la media aritmética que aparece en este grupo. Ahora, esta media aritmética resta cada uno de los términos de esta distribución para calcular sus diferencias y elevarlo al cuadrado. La varianza viene a ser igual a la suma de cada una de las diferencias de los datos con respecto a la media aritmética elevado al cuadrado y dividido entre la cantidad de ellas. Tendremos entonces las diferencias. 38 con 39, diferencia 1 al cuadrado es 1, más 39 con 41, diferencia 2 al cuadrado, 4, más 39 con 32, diferencia 7 al cuadrado, 49, más 39, 39, diferencia 0. 39, 45, la diferencia es 6, 6 al cuadrado, 36. Y todo esto dividido entre 5. 49 más 1, 50. 36 más 4, 40. Más el 50, 90. 90 entre 5, tenemos el valor de 18. 18 viene a ser el valor de la varianza. Pero ¿qué cosa ocurre? Nos indica ahora, para la siguiente semana todos trabajarán 2/3 más de lo que elaboraron en la semana anterior. Entonces, como cada uno va a elaborar 2/3 más, significa que trabajan un aumento de 2/3 más el trabajo normal, quiere decir que ahora están trabajando como 5/3 del trabajo anterior. Entonces, él se multiplica por 5/3, cada uno multiplica por 5/3 y tendríamos entonces que su varianza queda multiplicado por el cuadrado del valor que aquí aparece. La nueva varianza vendrá a ser igual el cuadrado de 5/3, o sea 25 novenos, que multiplica el valor de la varianza inicial, que era 18. 9 con 18 me queda 2, 2 por 25, la nueva varianza tiene un valor de 50. Y esa será alternativa C. Oye muchachos, observemos la siguiente solución. Determina la desviación estándar de 13, 14, 13, 12, 14, 12, 11, 14, 13, 14. Bien, vamos a ordenar estos valores y tendríamos lo siguiente. Primer valor que aparece por acá vendría a ser el número 11. Luego tenemos el número 12 que aparecerá dos veces. 12 y 12. Luego tenemos el número 13 que aparecerá tres veces. 13, 13 y 13. Finalmente el número 14 que se representa 4 veces. Acá tendremos 14, 14, 14 y 14. Y con esto se completan los 10 datos que aparecen en este problema. Bien, entonces calculamos la desviación estándar. De este grupo, primero determinamos el valor de la media aritmética. Sumamos los valores. 14 4 veces saldría 56, más 3 veces 13, 39, más 2 veces 12, 24, más 1 vez 11, ahí aparece. Y todo dividido entre la cantidad que vendría a ser 10. 56 más 24 suman 80. 39 más 11 sumarían 50. 50 más 80, 130. Entre 10, la media aritmética resulta ser igual a 13. Una vez calculada la media aritmética, calculamos la varianza.
La varianza es igual a la suma de las diferencias de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética y esta diferencia elevada al cuadrado y todo dividido entre el total de datos. Empezamos. Como 13 coincide con los que están acá, todas estas diferencias saldrían 0. 13 se resta de 12, queda 1. 13 se resta de 14, queda 1. Tendríamos 1 al cuadrado, aparecerá 6 veces 1 al cuadrado. Y 6 veces 1 al cuadrado vendrá a ser el valor de 6. Más 13 que resta 11, 2 al cuadrado, 4. Y todo esto dividido entre la cantidad de datos que es 10. Por lo tanto, tendríamos 6 más 4, 10. Entre 10, la varianza vale 1. Y si la varianza vale 1, inmediatamente la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, también tendrá valor igual a 1. Con ello, nuestra alternativa C. Bien muchachos, continuamos la solución de los problemas. Si los siguientes datos muestran las notas de 10 personas sometidas a una prueba de aptitud, y estas notas son las siguientes. Tenemos 17, 19, 17, 20, 18, 17, 19, 18, 18 y 17. Bien, para determinar la desviación estándar, primero calculamos lo que viene a ser la media aritmética. Y la media aritmética será la suma de los valores dividido entre la cantidad. Bien, sumamos. Tendríamos 3 veces 18, eso saldría 54. Más, tendríamos 4 veces 17 y eso saldrá 68. Más, tenemos 2 veces 19, 38. Más 1 vez el valor de 20. Entonces repito, tenemos 3 veces 18, 54. 4 veces 17, 68. 2 veces 19, 38 y 1 vez 20. Y todo esto dividido entre la cantidad que vendría a ser 10. 38 más 68 saldría ¿cuánto? Saldría 106. 106 más 54, 160. 160 más 20, 180. Entre 10, la media aritmética resulta ser igual a 18. Como la media aritmética resulta ser entonces igual a 18, entonces los valores que aquí aparecen ahora se van a restar de esta media aritmética, porque en el cálculo de la varianza vamos a sumar las diferencias de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética y todo lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el total de datos. Obsérvese de que como 18 se repite acá, su diferencia será 0 con cada uno. Se hace 0, se hace 0, se hace 0. 18 cuando se resta con 19 me queda 1. Al cuadrado sigue siendo 1. 18 cuando se resta con 17 menos 1. Al cuadrado sale 1. O sea, con 19 con 17 saldrá 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos en los que sale 1. Saldría entonces 6 veces 1, ese valor es 6. Más 18 con 20 saldría diferencia 2 al cuadrado 4. Y todo esto dividido entre la cantidad de datos. Esta viene a ser la varianza. 10 arriba, 10 abajo, la varianza vale 1. Y si la varianza vale 1, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, vendría a ser la raíz cuadrada de 1. O sea, vale 1. La alternativa C. Bien muchachos, veamos un aspecto teórico de la parte de medida de dispersión. Dice, determina verdadero o falso según se indican las siguientes proposiciones. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la moda. Sabemos que las medidas de dispersión se trabajan con respecto a la media aritmética, no con la moda. La primera proposición es falsa. Segundo, la varianza es igual a la raíz cuadrada de la dispersión. Es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar. Desviación estándar es el nombre que se le da a este indicador. Dispersión es el nombre que utilizamos para la varianza, para la desviación estándar, la desviación típica. Entonces, no es correcta esta expresión, es una alternativa falsa. Tercero, el coeficiente de variación no se puede dar en porcentaje. El coeficiente de variación es el resultado de dividir
la desviación estándar entre la media aritmética. Como ambas tienen las mismas unidades, eso resulta ser un número. Y todo número se puede expresar en forma porcentual. Por lo tanto, el coeficiente de variación sí se puede expresar en forma porcentual. También sería falsa las tres alternativas falsas, alternativa B. Bien muchachos, vemos la solución del siguiente problema. La varianza de tres números enteros cuya media es 4 es 2/3 y la varianza de otros dos números enteros cuya media es 9 es 4. Determina la varianza de los 5 números. Bien, recordemos lo siguiente. Para calcular la media aritmética, sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de ellos. Para el cálculo de la varianza, lo que hacemos es sumar los cuadrados de cada uno de los datos, dividirlo entre la cantidad y restarle la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces, como vamos a trabajar con dos grupos, vamos a señalar cada una de las características que se va a tomar de ellos. Entonces, en el primer grupo, vamos a decir que se trata de los números A, B y C. Vamos a ver cuál es el valor de la media aritmética, cuál es el valor de la cantidad de números y evidentemente cuánto vale la suma de los datos correspondientes a ellos. Bien, entonces diría, en el primer grupo, la media aritmética que se indica vale 4. Y como se trata de tres números, esto vale 4, esto es 3, 3 por 4 me daría que la suma de los números es igual a 12. En el segundo grupo hacemos algo parecido. En el segundo grupo tendremos los números m y n, solamente dos números. La media aritmética es 9, se trata de dos números. Por lo tanto, si esto es 9 y son dos números, el producto me da la suma de esos números, que vendría a ser 18. Bien, ya tengo la suma de los números. Ahora te pregunto, ¿cómo puedo calcular la suma de los valores de los datos pero elevado al cuadrado? Eso está acá. El valor de la media aritmética al cuadrado se suma con la varianza y luego lo multiplicamos por la cantidad. En el primer grupo, la varianza dice que vale ¿cuánto? La varianza dice que vale 2/3. A él le sumamos el cuadrado de la media aritmética. Cuadrado de 4, 16. 16 más 2/3 saldría 50 tercios. 50 tercios multiplicado por 3, la suma de los cuadrados es igual a 50. Ya está. En el segundo grupo, en forma similar, la varianza dice que vale en el segundo grupo 4. Esto vale 4. Le sumamos el cuadrado de la media aritmética. 9 al cuadrado 81, con 4 85. 85 se multiplica por la cantidad de datos. Son dos datos. 85 por 2, 170. Tenemos ya la distribución del primero y del segundo grupo. Pregunto, ¿cómo calculamos la media aritmética de todos los valores indicados, de los 5 números? Pues se suman los números del primero con los números del segundo. 12 más 18, 30. Como son 5 números, saldría 30 entre 5. Y esto nos da el valor de 6. Bien, esto es el valor de la media aritmética de todos. Ahora, necesito reconocer la varianza. La varianza será igual a la suma de los cuadrados de los 5 números. Los tres primeros tienen una suma de cuadrados igual a 50, más la suma de los cuadrados de los dos últimos, 170, y lo dividimos entre la cantidad de números que hay, que es 5, y le restamos el cuadrado de la media aritmética de todos, que sería 6, pero elevado al cuadrado. 50 más 170 nos da 220. 220 entre 5 resulta ser 44. Y 6 al cuadrado es 36. 44 menos 36, el resultado viene a ser 8. La varianza de los 5 números es igual a 8. Alternativa E. Bien muchachos, veamos lo siguiente. Tenemos del siguiente conjunto de datos, 3, 8, 6, 8, 8, 9, determina el coeficiente de variación porcentual de los datos. Bien, escribimos los datos que se mencionan en el problema. Tenemos 3, 8, 6. También aparece el 8, 8, 9. Bien, entonces,
con estos valores, primero vamos a reconocer el valor de la media aritmética que corresponde a este conjunto. Para reconocer el valor de la media aritmética, vamos a sumar todos los valores y los dividimos entre la cantidad, o sea, entre 6. Tendremos 8 más 8 más 8, 3 veces 8, 24. Más 6 saldría 30. 9 más 3, 12. 12 más 30 resulta ser 42. 42 entre 6 nos da una media aritmética igual a 7. Para conocer la varianza, el valor de la media aritmética pasa a restar a cada uno de los datos, pero esa diferencia se eleva al cuadrado. 7 con 3 diferencia 4, al cuadrado 16, más 7 con 8 diferencia 1, al cuadrado saldría 1. Eso ocurre con este 8, esto ocurre con este 8 y también con 6, porque 7 con 6 la diferencia es 1, al cuadrado sale 1. Entonces tendría 4 veces 1 más 4, más 7 con 9 diferencia 2, al cuadrado 4, sobre el valor de la cantidad que vendría a ser 6. 16 más 4 más 4, 24. 24 entre 6, esto sale igual a 4. Y si la desviación estándar es 4, si la varianza es igual a 4, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, será entonces un valor igual a la raíz cuadrada de 4, o sea, igual a 2. Me piden determinar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa que dividir la desviación estándar entre el valor de la media aritmética. Este valor saldría 2 y la media aritmética sale 7. Y para que aparezca en forma porcentual, multiplicamos por el 100%. 200 entre 7, ese valor nos va a dar 28,57%. Y eso viene a ser nuestra alternativa C. Bien muchachos, veamos el siguiente problema. Un estudiante del primer ciclo de una universidad obtuvo los siguientes promedios al término del primer ciclo. Cálculo 16, Física 1, 14, Comunicación 08, con peso de 3, 2 y 4 respectivamente. Determina la varianza. Entonces, tenemos en el primer curso tiene una nota de 16, en el segundo curso una nota de 14 y en el último curso una nota de 08. Estas son las notas de los cursos indicados. Y acá los pesos, es decir, como cuánto valen entre sí. El primero como 3 cursos, el siguiente como 2 cursos y el último como 4 cursos. Entonces, esto indica que es como si hubiesen 3 notas 16, 2 notas de 14 y 4 notas de 08. Muy bien, primero comenzamos a calcular cuál es la media aritmética de este grupo. La media aritmética se calculará multiplicando las notas por los pesos y dividiendo entre la suma de pesos. 16 por 3 nos da 48, 14 por 2 aparece 28 y 8 por 4, 32. ¿Entre cuánto? Entre la suma de los pesos, 4 más 2 más 3 saldría 9. 48 con 32 suman 80. 80 más 28 sumarían 108. 108 se divide entre 9. Y esta media aritmética resulta ser igual a 12. Ahora, vamos a calcular el valor de la varianza. El valor de la varianza no es otra cosa que cada uno de los datos se le va a restar el valor de la media aritmética y se eleva al cuadrado. Pero en este caso, como me indican los pesos, esto es como si fuera la frecuencia. Entonces, sumamos todos estos resultados y lo dividimos entre la cantidad que aparece. Veamos, 12 con respecto a 16 saldría 4. 4 al cuadrado 16 por 3, 48 para el primero. Más 12 menos 14 saldría 2. 2 al cuadrado 4. Como se repite 2 veces, tendríamos 8. Más 12 con 8, la diferencia es 4. Al cuadrado 16. Como se repite 4 veces, 64. Y todo esto dividido entre la cantidad de notas que aparece como 9. Sumamos 64 más 8 saldría 72. 72 más 48 nos da 120. 120 sobre 9. El valor de la varianza resulta ser igual.
tercera parte, 40 tercios. 40 tercios, o lo que se puede expresar como 13,3 periódico. Tenemos entonces alternativa A. Bien, muchachos, veamos lo siguiente. De un grupo de niños cuyas edades son 3, 4, 5 y 6, siendo las frecuencias 1, 2, 3 y 4 respectivamente, determine la desviación estándar. Entonces, formulamos una pequeña tabla donde aparezcan las edades de los niños y las frecuencias respectivas con las cuales vamos a trabajar. Las edades, según se indican, son 3, 4, 5 y 6. Y las frecuencias indicadas son 1, 2, 3 y 4. Aprovechando estos valores, vamos a formar la columna de cada uno de los datos multiplicado por la frecuencia. Multiplicamos 3 por 1, nos da 3, 4 por 2 nos da 8, 5 por 3, 15 y 6 por 4, 24. La suma de valores que aparece en esta columna vendrá a ser igual 24 más 8, 32, más 3, 35, más 15, 50. Estos suman 50. En otra columna vamos a colocar el cuadrado de cada dato multiplicado por su frecuencia. 3 al cuadrado 9 por 1 sale 9. 4 al cuadrado 16 por 2, 32. 5 al cuadrado 25 por 3, 75. 6 al cuadrado 36 por 4, 144. Y efectuamos la suma. 9 más 32, 41. 41 más 144 saldría 185. Más 75, la suma saldría 260. Ya está. Entonces, ¿por qué hemos utilizado estas columnas? Porque en el cálculo de la varianza tenemos, la varianza se puede calcular como la suma de los cuadrados que aparecen en cada uno de los datos multiplicado por su frecuencia entre el total de datos, menos la media aritmética. Y la media aritmética se calcula como la suma de cada dato por su frecuencia entre el total de datos, y esto elevado al cuadrado. Esta suma es lo que corresponde a 260. Tenemos entonces 260 entre el total de datos, que es 1 más 2 más 3 más 4, o sea 10. Menos la suma de todos estos valores, que es 50, entre la cantidad, que también es 10, pero elevado al cuadrado. 50 entre 10 sale 5, al cuadrado 25. 0 con 0 se va, 26 menos 25, la varianza resulta ser igual a 1. Y si la varianza resulta ser igual a 1, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, raíz cuadrada de 1 nos da el valor de la desviación estándar. Alternativa C.